Presentamos ya la noción de sistemas en contacto térmico. Si inicialmente tienen distinta temperatura, van a intercambiar energía hasta alcanzar equilibrio y llegar los dos a la misma temperatura. Vamos a estudiar ese flujo de energía que se llama calor. Al transferir calor de un cuerpo a otro, puede darse o un cambio de temperatura o bien un cambio de estado. Al calor se lo define como la energía que fluye entre un sistema y su entorno en virtud de una diferencia de temperatura entre ellos. Entonces, supongamos que tenemos un sistema con una temperatura mayor que la temperatura de su entorno. Entonces, el sistema le va a entregar, le va a ceder calor al entorno. Y decimos entonces que el sistema pierde calor. Por eso, desde el sistema, ese cambio de calor es con signo negativo. Si ahora, en cambio, tenemos un sistema que tiene una temperatura menor que la temperatura de su entorno, ese sistema entonces recibe calor del entorno. Es el entorno quien le cede, le entrega calor al sistema. Y entonces, en ese caso, ese cambio de energía es positivo para el sistema. Entonces, si tenemos un cuerpo que tiene una temperatura inicial mayor que la temperatura de su entorno, va a fluir calor del cuerpo hacia el entorno hasta que se llegue a la temperatura final de equilibrio. Ese intercambio de energía va a depender de la temperatura inicial, de la masa del cuerpo y también de otro factor que es el calor específico, que es propio de cada sustancia. Entonces, en ese caso, la cantidad de energía que cede el cuerpo al entorno, la cantidad de calor, va a ser igual a la masa de ese cuerpo por su calor específico por la temperatura final de equilibrio menos la temperatura inicial que tenía el cuerpo. Ahora, cuando un cuerpo en estado sólido o en estado líquido recibe calor, la temperatura no necesariamente se eleva, sino que puede darse un cambio de fase. Pensemos, por ejemplo, en un cubito de hielo que lo dejamos apoyado sobre la mesa y al estar así en contacto con el entorno, que está a una temperatura más elevada, vemos que al pasar el tiempo se va a ir derritiendo. Durante un cambio de fase, la temperatura se mantiene constante y todo el calor que se intercambia queda implicado exclusivamente en cambiar la fase. Entonces pasamos entre los estados de sólido a líquido o de líquido a sólido mediante lo que es el calor latente de fusión, y entre los estados de líquido a vapor o de vapor a líquido mediante el calor latente de vaporización. Entonces, la cantidad de calor que el sistema entrega o que el sistema recibe durante el cambio de fase va a ser igual a la masa que está cambiando de fase por el calor latente de vaporización o de fusión, dependiendo entre qué estado estamos pasando. Y siempre teniendo en cuenta que si el sistema recibe calor, esa cantidad será positiva. Y si el sistema entrega calor,
esa cantidad será negativa. Es decir, por ejemplo, si estamos pasando de estado sólido a líquido, ahí para el sistema es positivo. Y si estamos pasando de líquido a sólido, ahí para el sistema es negativo. De vuelta pensemos, si tenemos un cubito de hielo que se derrite, ahí estoy pasando de sólido a líquido. El cubito fue ganando calor. En cambio, si nosotros guardamos agua en la cubetera en el freezer, estamos queriendo pasar de líquido a sólido y ahí esa masa de agua está perdiendo calor. Lo mismo para pasar de los estados de líquido a vapor, ahí yo le entrego calor a la masa de agua para que pase de estado líquido a estado gaseoso. Y al revés, al vapor de agua se le quita calor para que pase a estado líquido. Tengamos en cuenta que pasamos siempre de estado sólido a líquido a gaseoso o de gaseoso a líquido a sólido.